Mi nombre es Ricardo Mendoza. Tengo 71 años y mi propio hijo me llamó tonto delante de toda la familia porque ayudé a mi empleada Carmen a comprar su primera casa. «Papá, eres un tonto», me dijo con esa voz de desprecio que nunca pensé que escucharía de él. «Gastas tu dinero en gente extraña, mientras nosotros necesitamos cosas». Pero lo que mi hijo no sabía es que durante todos estos años de ayudar a gente como Carmen, yo había estado construyendo algo mucho más grande de lo que él jamás podría imaginar. Algo que cambiaría todo para siempre. Escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar. Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando, porque esta historia le va a hacer pensar en todo lo que realmente importa en la vida. Para que entienda bien cómo llegué hasta ese momento donde mi propio hijo me faltó el respeto de esa manera, tengo que contarle cómo empezó todo. Llegué a esta ciudad hace más de 40 años con mi esposa Elena, que en paz descanse. Yo tenía apenas 30 años y ella 28. Veníamos de un pueblo pequeño donde las oportunidades eran pocas y los sueños aún menores. Pero Elena y yo teníamos algo que muchos no tienen: ganas de trabajar y, sobre todo, ganas de ayudar a la gente que lo necesitara. Conseguí trabajo en una fábrica de muebles como operario. Elena trabajaba limpiando casas. Los dos salíamos antes del amanecer y volvíamos cuando ya era de noche. Pero nunca nos quejamos porque sabíamos que cada peso que ganábamos nos acercaba un poco más a nuestro sueño de tener un taller propio. Durante 5 años vivimos en un cuarto alquilado, comiendo lo mínimo, ahorrando hasta el último centavo. Elena contaba las monedas todas las noches, después de cenar. «Ricardo», me decía, «ya tenemos suficiente para la máquina de lijar que necesitas». Siempre pensando en mi taller, siempre soñando conmigo. Cuando por fin juntamos el dinero suficiente, compramos un local pequeño en un barrio de trabajadores. No era gran cosa, apenas 4 paredes y un techo, pero para nosotros era el palacio más hermoso del mundo. El taller empezó siendo solo yo con mis herramientas básicas. Hacía muebles sencillos, reparaciones, cualquier trabajo de carpintería que llegara. Elena me ayudaba llevando los libros, atendiendo a los clientes cuando yo estaba ocupado con las máquinas. Los primeros años fueron duros. Hubo meses en que apenas ganábamos para cubrir el alquiler del local y algo de comida. Pero nunca pensamos en rendirnos. Poco a poco el trabajo fue creciendo. La gente del barrio empezó a conocerme, a recomendar mis muebles. Mis piezas duraban, tenían calidad, y yo siempre cumplía con lo que prometía. Cuando Elena quedó embarazada de nuestro hijo Ricardo, yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Quería darles lo mejor a los dos. Ricardo nació en una clínica privada, no en el hospital público como habíamos nacido Elena y yo. Desde el primer día de vida de mi hijo, supe que él nunca iba a pasar las necesidades que nosotros habíamos pasado. Elena dejó de trabajar para cuidar al bebé, así que toda la responsabilidad económica cayó sobre mis hombros. Pero no me importaba. Trabajaba con gusto porque cada mueble que hacía, cada peso que ganaba, era para mi familia. Los años pasaron y el taller siguió creciendo. Pude contratar a mi primer empleado, después al segundo, al tercero. Elena siempre me decía: «Ricardo, no olvides de dónde venimos.
No olvides que nosotros también necesitamos ayuda alguna vez. Y tenía razón. Yo recordaba perfectamente lo que era no tener oportunidades, lo que era que nadie creyera en uno. Por eso, cuando contrataba gente, siempre buscaba a personas que realmente necesitaran el trabajo. No me importaba si no tenían experiencia. Yo podía enseñarles el oficio. Lo que no se puede enseñar es la honestidad y las ganas de salir adelante. Carmen llegó al taller hace 12 años. Era una mujer de unos 35 años, madre soltera con 2 hijos pequeños. Había trabajado en casas de familia, en una fábrica textil que había cerrado, en lo que pudiera conseguir. Cuando vino a pedirme trabajo, llevaba en las manos una carta de recomendación de la señora para quien había trabajado como empleada doméstica. Don Ricardo, me dijo con esa voz tímida que tenía en aquellos tiempos, yo sé que no sé nada de muebles, pero aprendo rápido y necesito mucho este trabajo. Me contó que alquilaba un cuarto donde vivía con sus 2 hijos, que el dueño le había subido el alquiler y ya no podía pagarlo, que los niños necesitaban un lugar estable para estudiar. La contraté ese mismo día, no para hacer muebles, claro, sino para ayudar con la limpieza del taller, organizar las herramientas, atender el teléfono, llevar algunos papeles. Elena me dijo esa noche, «Hiciste bien, Ricardo. Esa mujer necesita una oportunidad». Carmen resultó ser una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Era puntual, responsable, cuidadosa con todo. Y tenía algo que muchos empleados no tienen: cariño por el trabajo. Trataba cada mueble como si fuera para su propia casa. Los clientes la querían porque siempre los atendía con una sonrisa, siempre estaba dispuesta a ayudar. Con el tiempo, Carmen aprendió sobre maderas, sobre barnices, sobre los diferentes tipos de muebles que hacíamos. Empezó a sugerir mejoras, a proponer ideas para nuevos diseños. Su salario fue subiendo paulatinamente, pero yo sabía que aún no le alcanzaba para vivir con la tranquilidad que merecía. Seguía alquilando, cambiándose de lugar cada vez que los dueños le subían el alquiler. Los hijos crecían y necesitaban más espacio, mejores condiciones para estudiar. Fue entonces cuando Elena enfermó. Cáncer de pulmón, aunque ella nunca había fumado en su vida. Los médicos dijeron que era algo que a veces pasaba, sin explicación clara. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Elena en el hospital, yo dividiendo el tiempo entre cuidarla y mantener el taller funcionando. Carmen se convirtió en mis manos y mis ojos en el negocio. Prácticamente manejaba todo cuando yo no podía estar. Nunca me falló. Nunca se aprovechó de la situación. Al contrario, trabajaba horas extras sin cobrar. Se quedaba hasta tarde organizando pedidos, hablando con clientes. Elena murió un martes por la mañana, con el sol entrando suavemente por la ventana del hospital. Yo le tenía tomada la mano cuando se fue. Sus últimas palabras fueron: «Cuida a Carmen y a los muchachos del taller. Ellos son nuestra familia también». Durante el funeral, Carmen estuvo ahí conmigo y con Ricardo. Organizó todo, habló con la gente. Se encargó de los detalles que yo no podía manejar en mi dolor. Ese día entendí algo que mi esposa ya sabía. Carmen no era solo una empleada. Era parte de nuestra familia. Los meses después de la muerte de Elena fueron muy oscuros para mí.
Había días en que no tenía ganas ni de levantarme de la cama. El taller seguía funcionando porque Carmen prácticamente lo dirigía sola. Ella llegaba temprano, abría, organizaba el trabajo de los muchachos, atendía a los clientes. Cuando yo llegaba, todo estaba en orden. Don Ricardo me decía: Elena me enseñó que el trabajo es la mejor medicina para el dolor. Ella querría que sigamos adelante. Poco a poco fui saliendo del duelo. El taller no solo siguió funcionando, sino que empezó a crecer más que nunca. Carmen había implementado mejoras en la organización, había conseguido nuevos clientes, había negociado mejores precios con los proveedores. Su salario subió considerablemente, pero aún seguía alquilando. Un día me dijo: Don Ricardo, me gustaría comprar una casita pequeña para mis hijos y para mí. Ya está grande el mayor y necesita su espacio, pero los bancos me piden tantos requisitos que no puedo cumplir. Esa noche, en la casa vacía, sin Elena, tomé una decisión. Al día siguiente le dije a Carmen: busca la casa que quieras. Yo te voy a ayudar con el enganche. Ella se puso a llorar. Don Ricardo, yo no puedo aceptar eso. Es mucho dinero. Le expliqué que no era un regalo. Era un préstamo sin intereses que podía pagarme cuando pudiera, sin prisa. Elena siempre decía que la gente buena merece vivir con dignidad, le dije. Y tú eres gente buena, Carmen. Carmen encontró una casa pequeña pero linda en un barrio tranquilo. 3 recámaras, un patio pequeño donde los muchachos podían jugar. El enganche era considerable, pero yo tenía ahorros suficientes. Fuimos juntos al banco, firmamos los papeles. El olor a documentos nuevos y tinta fresca llenaba la oficina del notario. Carmen lloraba de emoción, con las llaves temblando en sus manos. Don Ricardo, me decía con voz quebrada, esto no es solo una casa para nosotros. Es el primer lugar en el mundo que realmente nos va a pertenecer. Es donde mis hijos van a poder estudiar sin que nos corran, donde voy a poder envejecer con dignidad. Usted nos está dando una nueva vida. Sus hijos, que ya eran adolescentes, me abrazaron como si fuera su abuelo. Gracias, don Ricardo, me decían. Nunca vamos a olvidar lo que hizo por nosotros. Mi hijo Ricardo, que para entonces ya tenía 20 años y trabajaba como contador en una empresa, no entendió mi decisión. Papá, me dijo, ¿por qué le prestas tanto dinero a una empleada? Ese dinero deberías guardarlo para ti, para tu vejez, para nosotros que somos tu familia verdadera. Le expliqué que Carmen había estado conmigo en los momentos más difíciles, que se había hecho cargo del taller cuando yo no podía, que Elena la quería como a una hija. Pero, papá, insistía él, es tu empleada, no tu familia. Está bien que la ayudes un poco, pero esto es demasiado. Su esposa Mónica era aún más directa. Suegro, me decía, usted es muy bueno, pero la gente se aprovecha de esa bondad. Esa mujer trabaja para usted porque le paga, no por cariño. El día que no le convenga se va a ir y se va a olvidar de todo lo que usted hizo por ella. Yo trataba de explicarles que se equivocaban, que conocía a Carmen, que sabía el tipo de persona que era, pero ellos no querían entender. La situación empeoró cuando empecé a ayudar a otros empleados.
Joaquín, que trabajaba conmigo desde hace 8 años, necesitaba dinero para una operación de su esposa. Le presté sin dudar. María, que se encargaba de la contabilidad, quería poner un pequeño negocio de comida para tener ingresos extras. También le ayudé. Raúl, uno de los carpinteros más hábiles, quería comprar herramientas para trabajar por las tardes en su casa. Le di el dinero que necesitaba. Cada vez que ayudaba a alguien, mi hijo se molestaba más. «Papá, vas a terminar en la ruina ayudando a toda esa gente», me decía. «Tienes que pensar en tu futuro, en nuestro futuro. Nosotros somos tu familia, no ellos». Mónica era aún más dura. «Suegro, usted está regalando su dinero. Esa gente lo va a dejar cuando ya no les dé nada. Van a buscar otro patrón generoso y se van a olvidar de usted». Yo trataba de mantener la calma, de explicarles mi punto de vista. Les decía que Elena me había enseñado que el dinero bien usado es el que ayuda a la gente a crecer, a tener oportunidades, que yo había llegado hasta donde estaba porque otras personas creyeron en mí cuando era joven, que ahora me tocaba a mí dar esas oportunidades. Pero ellos no querían escuchar. Solo veían el dinero saliendo de mi cuenta, dinero que creían que debería ser para ellos. Las cosas se pusieron realmente tensas hace 2 años, cuando decidí ayudar a Carmen con algo más grande. Su hijo mayor había conseguido una beca para estudiar ingeniería en una universidad privada, pero necesitaba dinero para los gastos de materiales, transporte, alimentación. Carmen vino a hablarme, con lágrimas en los ojos. «Don Ricardo, mi hijo tiene una oportunidad que yo nunca tuve, pero no puedo pagarle todo lo que necesita. Si usted pudiera prestarme para el primer semestre, yo le pago trabajando horas extras, los fines de semana, lo que sea necesario». No lo pensé 2 veces. Le di el dinero que necesitaba para el primer año completo. «Carmen», le dije, «ese muchacho es inteligente y tiene futuro. Elena estaría orgullosa de ver que ayudamos a alguien a estudiar una carrera». Carmen lloró tanto que tuve que darle agua y sentarla para que se calmara. «Don Ricardo, usted es como un padre para nosotros. No sé cómo vamos a pagarle todo lo que ha hecho por nosotros». Cuando mi hijo se enteró, explotó. Vino al taller furioso, gritando delante de todos los empleados: «Papá, ya basta. Estás tirando tu dinero por la ventana. Esa mujer se está aprovechando de ti. Le estás pagando los estudios universitarios al hijo, mientras tu propio hijo tiene que trabajar para comprarse su casa». Carmen, que estaba presente, se puso colorada de la vergüenza. Traté de calmarlo, de llevarlo a la oficina para hablar en privado, pero él siguió gritando: «Tú no eres el papá de esa gente. Tu responsabilidad es conmigo, con Mónica, con tus futuros nietos». Esa noche, Ricardo y Mónica vinieron a mi casa. Se sentaron en la sala como si fuera una intervención familiar. Mónica habló primero. «Suegro, tenemos que hablar seriamente. Usted ya tiene 69 años. Tiene que pensar en su futuro, en qué va a pasar cuando no pueda trabajar más. Todo ese dinero que está regalando lo va a necesitar para su vejez». Ricardo añadió: «Papá, nosotros te queremos. Por eso te estamos diciendo esto. La gente que trabajas contigo te ve como un banco, como alguien que les soluciona los problemas. Pero cuando tú necesites ayuda, ¿crees que van a estar ahí?». Les contesté con tranquilidad: «Yo sé muy bien lo que estoy haciendo. He trabajado toda mi vida, tengo mi negocio,
Tengo mis ahorros. No me voy a morir de hambre por ayudar a gente que lo necesita. Mónica se exasperó. Pero suegro, es que no entiende. Esa gente no es su responsabilidad. Su responsabilidad somos nosotros. Y entonces Ricardo dijo las palabras que nunca pensé que escucharía de mi propio hijo. Papá, tienes que elegir. O tu familia verdadera o esa gente extraña. Porque nosotros ya no podemos seguir viendo cómo regalas nuestro futuro. Esa frase me dolió más de lo que ellos imaginaban. No porque tuviera miedo de perder su cariño, sino porque me di cuenta de que había fallado como padre. Había criado un hijo que solo veía el dinero, que no entendía el valor de ayudar al prójimo. Un hijo que creía que la gente era extraña solo porque no compartía su sangre. Elena había muerto sin ver esto, y tal vez era mejor así. Durante las siguientes semanas, Ricardo y Mónica intensificaron su campaña contra mi forma de manejar el dinero. Venían cada 2 o 3 días a mi casa para insistir en lo mismo, que yo estaba siendo manipulado, que la gente del taller se aprovechaba de mí, que iba a terminar solo y sin dinero. Mónica incluso sugirió que hablara con un abogado para proteger mis bienes de la gente que me rodeaba. Suegro, me decía, usted necesita hacer un testamento donde deje todo claro. No sea que después esta gente aparezca reclamando derechos sobre su negocio. La gota que derramó el vaso fue hace 6 meses. Carmen vino a pedirme ayuda para algo diferente. Su madre, que vivía en otro estado, necesitaba una operación del corazón. Era una cirugía cara, no la cubría el seguro social. Carmen había vendido todo lo que podía vender. Había pedido prestado a algunos familiares, pero aún le faltaba una cantidad considerable. Don Ricardo, me dijo llorando, sé que ya he abusado mucho de su bondad, pero no tengo a quién más recurrir. Mi madre me dio la vida. Me enseñó a trabajar honradamente. No puedo dejarla morir por falta de dinero. Le di el dinero sin dudarlo. Era una suma importante, pero yo tenía suficientes ahorros. Además, la madre de Carmen se salvó. La operación salió perfecta y la señora se recuperó completamente. Carmen lloraba de agradecimiento cada vez que me veía. Don Ricardo, usted le salvó la vida a mi madre. Nosotros somos sus deudores para toda la vida. Cuando Ricardo se enteró, vino directamente al taller. Esta vez no gritó, pero sus palabras fueron aún peores. El taller estaba en silencio. Apenas se escuchaba el zumbido lejano de la lijadora automática que habíamos dejado funcionando. La tarde había traído una llovizna suave que golpeaba contra los ventanales, creando un sonido melancólico que parecía presagiar lo que venía. Se acercó a mi escritorio donde yo estaba revisando unas facturas, con Carmen presente organizando unos papeles. El olor familiar a barniz y madera se mezclaba con el aroma húmedo que entraba por la puerta entreabierta. La miró a ella con desprecio y después me miró a mí con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. «Papá», me dijo con voz pausada pero llena de veneno, «eres un tonto». Carmen levantó la vista, sorprendida, y el lápiz se le cayó de las manos haciendo un ruido seco contra el suelo de cemento. Yo me quedé inmóvil, sintiendo como si el aire del taller se hubiera vuelto pesado, difícil de respirar. «Eres un viejo tonto que está regalando su dinero a gente que no lo merece». Carmen se levantó para irse, sus zapatos resonando en el silencio,
Pero Ricardo le dijo, «No, quédate. Quiero que escuches esto también». Papá siguió diciendo, «Esta mujer te está manipulando. Primero fue su casa, después fue su hijo, ahora fue su madre. ¿Cuál va a ser la próxima historia triste que te va a contar para sacarte dinero?» Carmen se puso pálida. Yo sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi propio hijo, delante de la persona que había sido como una hija para Elena, me estaba humillando de la manera más cruel. «Ricardo», le dije levantándome de mi silla, «ya basta. No voy a permitir que le faltes el respeto a Carmen». Pero él siguió, «No, papá. Alguien tiene que decirte la verdad. Tú eres un tonto que se deja engañar por cualquiera que venga con una historia triste. Y cuando te quedes sin dinero, cuando seas tú el que necesite ayuda, toda esta gente va a desaparecer». Carmen, con lágrimas en los ojos, tomó su bolsa y caminó hacia la salida. «Carmen, no te vayas», le dije. Pero ella se detuvo en la puerta y, sin voltearse, dijo con voz quebrada, «Don Ricardo, no quiero ser motivo de problemas entre usted y su hijo. Tal vez es mejor que busque trabajo en otro lugar». Y se fue, dejándome solo con Ricardo. Ahí, en ese momento, viendo a Carmen salir del taller donde había trabajado honradamente durante 12 años, donde había demostrado lealtad y cariño genuino, donde había sido parte de nuestra familia, entendí algo fundamental. Mi hijo no solo me había faltado el respeto a mí, había herido a una persona inocente que no merecía esa humillación. Y eso no lo iba a perdonar tan fácilmente. «Ricardo», le dije cuando Carmen ya se había ido, «acabas de cometer el error más grande de tu vida». Él me miró con esa sonrisa arrogante que me dolió en el alma. «No, papá, acabas de cometer tú el error más grande de la tuya al creerles a toda esa gente». Se fue del taller dejándome solo con mis pensamientos y con una certeza. Había llegado el momento de que mi hijo aprendiera quién era realmente su padre y qué significaba la palabra respeto. Esa noche, sentado en la casa vacía donde tantas veces Elena y yo habíamos planeado nuestro futuro, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Durante años, mi hijo había visto mis actos de bondad como debilidad, mis préstamos como regalos tontos, mis empleados como aprovechados. Había llegado el momento de enseñarle algo que Elena me había dicho muchas veces, pero que yo nunca había puesto en práctica. «Ricardo, el respeto se enseña con hechos, no con palabras». A la mañana siguiente llamé a Carmen. «Carmen, quiero que vengas al taller. Tenemos que hablar». Cuando llegó, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Don Ricardo», me dijo, «vengo a entregarle las llaves. He decidido que es mejor que busque trabajo en otro lugar. No quiero causar más problemas entre usted y su familia». La hice sentarse en mi oficina. «Carmen», le dije, «en 12 años de trabajo, ¿alguna vez te he mentido?». Ella negó con la cabeza. «¿Alguna vez te he faltado al respeto?». Volvió a negar. «¿Alguna vez has dudado de que Elena y yo te consideramos parte de nuestra familia?». «Nunca, don Ricardo. Ustedes han sido más que jefes para mí. Han sido como padres». «Entonces», le dije, ¿por qué ibas a dejar que las palabras de un hombre que no te conoce, que no sabe quién eres ni lo que vales, te alejen del lugar donde perteneces?». Carmen comenzó a llorar otra vez.
porque no quiero que usted tenga problemas con su hijo por mi culpa. Le puse la mano en el hombro. Carmen, los problemas entre mi hijo y yo no empezaron ayer. Empezaron cuando él decidió que el dinero era más importante que las personas. Tú no tienes la culpa de nada. Le expliqué mi plan. No solo se iba a quedar en el taller, sino que iba a convertirse en mi socia. Durante todos estos años, Carmen había demostrado conocer el negocio mejor que nadie. Había implementado mejoras, había conseguido clientes, había manejado todo cuando yo no podía. Era justo que fuera dueña de una parte de lo que también había construido. Don Ricardo, me dijo sorprendida, yo no tengo dinero para comprar una parte del negocio. Le sonreí. Carmen, tú ya pagaste tu parte con 12 años de trabajo honrado, de lealtad, de cariño genuino. Elena estaría orgullosa de esta decisión. Esa misma semana fuimos con el abogado. Carmen se convirtió en propietaria del 30% del taller. Pero eso no era todo. También decidí darle algo más, el poder de tomar decisiones importantes sobre el negocio. Si algo me pasaba, Carmen podría seguir manejando todo sin depender de nadie. Cuando firmamos los papeles, Carmen lloraba de emoción y de incredulidad. Don Ricardo, esto es demasiado. Yo no merezco tanto, le dije. Carmen, Elena me enseñó que la gente se gana las cosas no solo con dinero, sino con acciones. Tú te has ganado esto y mucho más. Pero mi plan no terminaba ahí. Durante todos estos años, ayudando a mis empleados, yo había hecho algo que ni mi hijo ni nadie sabía. Cada vez que prestaba dinero para que alguien comprara una casa, yo mismo compraba propiedades en las mismas zonas. Había invertido en terrenos que ahora valían 3 o 4 veces lo que había pagado por ellos. Tenía propiedades comerciales que rentaba a buen precio. Había invertido en pequeños negocios que habían crecido y ahora me daban dividendos mensuales. Lo que mi hijo veía como regalar dinero había sido en realidad la estrategia de inversión más inteligente que había hecho en mi vida. Mientras él creía que yo me estaba empobreciendo ayudando a otros, yo había multiplicado mi patrimonio de una manera que él nunca imaginó. Pero la verdadera riqueza que había acumulado no era el dinero. Era la red de personas leales, agradecidas, que habían crecido gracias a las oportunidades que les había dado. El hijo de Carmen, el que estudiaba ingeniería gracias a mi ayuda, había conseguido un trabajo excelente en una empresa constructora importante. Joaquín, al que había ayudado con la operación de su esposa, había abierto su propio taller de reparaciones y ahora tenía 5 empleados. María había convertido su pequeño negocio de comida en un restaurante próspero. Raúl había formado su propia empresa de carpintería fina y tenía contratos con hoteles y oficinas. Todos ellos, absolutamente todos, venían regularmente al taller no solo a saludarme, sino a consultarme decisiones importantes, a pedirme consejos, a ofrecerme negocios conjuntos. Era como si hubiera creado una familia extendida de empresarios prósperos que me consideraban su mentor y su amigo. Pero eso no era lo mejor. Lo mejor era que todos ellos habían empezado a ayudar a otras personas, tal como yo les había ayudado a ellos. Había creado una cadena de bondad que se extendía más allá de lo que podía ver. 2 semanas después de convertir a Carmen en socia, mi hijo vino al taller.
Venía con cara seria, como quien va a dar un ultimátum. Se sentó frente a mi escritorio y dijo: «Papá, vengo a hablar contigo por última vez sobre este tema. Mónica y yo hemos decidido que si no cambias tu actitud con el dinero, vamos a limitar el contacto contigo. No podemos seguir viendo cómo dilapidas tu patrimonio». Lo miré tranquilo. «¿Ya terminaste?», le pregunté. Él asintió, esperando que yo me asustara, que le pidiera perdón, que prometiera cambiar. «Ricardo», le dije, «hay cosas sobre mi situación económica que tú no sabes, cosas sobre mi patrimonio que nunca te he contado». Se acomodó en la silla con esa sonrisa arrogante. «Papá, yo sé perfectamente cuánto dinero tienes. Conozco tus cuentas, he visto tus estados financieros cuando los traes al taller. No me vengas con misterios». Saqué de mi cajón una carpeta gruesa. «¿Reconoces al contador Martínez?», le pregunté. Era el contador más prestigioso de la ciudad, el que manejaba las cuentas de las empresas más importantes. «Claro que lo conozco», respondió Ricardo. «¿Qué tiene que ver él en esto?». «Tiene que ver», le dije abriendo la carpeta, «que hace 5 años contraté sus servicios para manejar mis inversiones privadas. Inversiones que tú nunca has visto porque no eran asunto tuyo». Puse sobre el escritorio los estados financieros que Martínez había preparado. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. Esto no puede ser», murmuró revisando los papeles. «Papá, según esto, tienes más dinero del que yo imaginaba». Le expliqué todo. Las propiedades que había comprado, las inversiones que había hecho, los negocios en los que había puesto dinero. Cada peso que él creía que yo había regalado había sido en realidad una inversión inteligente que me había dado rendimientos excelentes. «Verás, Ricardo», le dije, «mientras tú creías que tu papá era un tonto que regalaba dinero, tu papá estaba construyendo un imperio basado en algo que tú nunca has entendido: la confianza y la gratitud de la gente buena». Ricardo estaba pálido, revisando papel tras papel. «Pero, papá, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué me dejaste pensar que estabas dilapidando el dinero?». Lo miré fijo, porque quería ver qué tipo de hombre había criado. Quería saber si tu preocupación era por mi bienestar o por tu herencia. Quería saber si habías aprendido los valores que tu madre y yo tratamos de enseñarte. Se quedó callado, sin saber qué decir. «Y me di cuenta», continué, «de que crié a un hombre que solo ve el dinero, que no entiende el valor de la lealtad, que desprecia a la gente trabajadora y honesta». Entonces llegó el momento de la revelación más dolorosa para él. «Ricardo», le dije, «toda esa gente que tú llamas extraña y que según tú se aprovecha de mí son ahora mis socios, mis asociados, mis amigos de negocios. El hijo de Carmen, el que estudió ingeniería gracias a mi ayuda, me consiguió 3 contratos grandes para el taller. Joaquín me refiere clientes constantemente para reparaciones especializadas. María me renta un local para mi segundo taller. Raúl y yo tenemos una sociedad que nos está dando ganancias excelentes». Saqué otro papel de la carpeta. «Esto es una propuesta de negocio que me hicieron la semana pasada. 5 de las personas que yo he ayudado a lo largo de los años quieren formar conmigo una empresa constructora. Ellos ponen el trabajo y los contactos. Yo pongo la experiencia y parte del capital.
Las proyecciones indican que en 2 años estaríamos manejando proyectos de millones. Ricardo miró el papel sin poder creer lo que estaba leyendo. Papá, esto significaría que... Significaría, lo interrumpí, que tu viejo tonto va a ser más rico de lo que tú jamás imaginaste. Y todo gracias a esa gente extraña que, según tú, se aprovecha de mí. Se quedó en silencio largo rato. Después, con voz pequeña, me preguntó: ¿y yo qué lugar tengo en todo esto? Lo miré con tristeza. Ricardo, tú mismo elegiste tu lugar cuando decidiste que el dinero era más importante que las personas. Cuando humillaste a Carmen, cuando me faltaste el respeto o cuando me llamaste tonto por ayudar al prójimo. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. Tu madre me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en la gente que te quiere genuinamente. Yo tengo una docena de personas que darían la vida por mí, no por mi dinero, sino por lo que soy. Personas que me respetan, que valoran mis consejos, que me consideran familia. Me volví para mirarlo. ¿Tú puedes decir lo mismo? Cuando me hablas, ¿lo haces porque me quieres o porque esperas heredar algo de mí? Ricardo bajó la cabeza. Por primera vez en años, lo vi realmente avergonzado. Papá, yo no sabía, no entendía. Lo que no entendías, le dije, es que ayudar a otros no te empobrece, te enriquece. Lo que no entendías es que la gente agradecida es más valiosa que el dinero en el banco. Lo que no entendías es que tu padre no es un tonto, sino un hombre que sabe invertir en lo que realmente importa. Ese día Ricardo se fue del taller en silencio. Durante las siguientes semanas no supimos de él. Carmen, que había escuchado parte de la conversación, me preguntó si estaba preocupado por él. Carmen, le dije, a veces hay que dejar que las personas reflexionen sobre sus errores. Ricardo tiene que decidir qué tipo de hombre quiere ser. Mientras tanto, mi vida había cambiado completamente. La empresa constructora se formó oficialmente. Yo era el presidente del consejo de administración, con una participación importante, pero sin la carga del trabajo diario. Los proyectos empezaron a llegar uno tras otro. Mi patrimonio se duplicó en 6 meses. Pero lo más importante no era el dinero, era ver a todas esas personas que había ayudado convertirse en empresarios exitosos, en padres orgullosos, en miembros productivos de la sociedad. El hijo de Carmen se graduó de ingeniero con honores y inmediatamente consiguió un puesto directivo en la empresa constructora. En su discurso de graduación mencionó mi nombre. Nada de esto habría sido posible sin don Ricardo, que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Carmen lloraba de emoción en la ceremonia. Don Ricardo, me decía, usted le cambió la vida a mi hijo, le dio futuro. Joaquín abrió su segundo taller y me ofreció ser su socio capitalista. Don Ricardo, usted me enseñó que los negocios se hacen con confianza. Yo confío en usted más que en cualquier banco. María expandió su restaurante y me rentó un local comercial que yo había comprado años atrás. Don Ricardo, gracias a usted aprendí que se puede ser empresario sin dejar de ser buena persona. Todos ellos, cada uno de los que había ayudado a lo largo de los años, se habían convertido en mis aliados en los negocios. Pero más que eso, se habían convertido en mi familia elegida. Cuando cumplí 70 años, organizaron una fiesta sorpresa en el taller.
Vinieron todos con sus familias. Los niños me llamaban abuelo Ricardo. Las esposas me trataban como a un padre. Era la familia grande y cariñosa que Elena y yo habíamos soñado, pero que no pudimos tener por haber tenido solo un hijo. Fue en esa fiesta cuando Ricardo apareció. Llegó solo, sin Mónica, con una cara de arrepentimiento que no le había visto desde que era niño. La lluvia había parado, pero aún se escuchaban las gotas cayendo desde el techo del taller. Las luces cálidas que habían colgado para la celebración creaban sombras suaves entre las vigas de madera. Se acercó tímidamente a donde yo estaba sentado, rodeado de mi gente, como ahora los llamaba. El murmullo de las conversaciones se fue apagando cuando la gente notó su presencia. «Papá», me dijo con voz quebrada, «¿podemos hablar?» Nos fuimos a mi oficina, nuestros pasos resonando en el piso húmedo del taller. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma persistente de la madera que impregnaba cada rincón. Ricardo se sentó frente a mí en la misma silla donde años atrás me había llamado tonto, y por primera vez en años lo vi llorar. Las lágrimas caían sobre sus manos entreabiertas, como cuando era pequeño y venía a confesarme alguna travesura. «Papá, estos últimos meses he estado pensando mucho en todo lo que pasó, en las cosas que te dije, en cómo traté a Carmen, en cómo te juzgué». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, como hacía cuando era pequeño. El sonido de la lluvia que había vuelto a caer golpeaba suavemente contra la ventana de la oficina. «Papá, yo fui un tonto. Yo fui el que no entendía nada. Veo a toda esta gente que te quiere genuinamente, que te respeta, que te celebra, y me doy cuenta de que yo perdí la oportunidad de ser parte de algo hermoso». Le puse la mano en el hombro. «Ricardo, nunca es tarde para corregir los errores». Él levantó la mirada. «¿Crees que Carmen me perdonaría si le pidiera disculpas? ¿Crees que toda esta gente me daría una oportunidad de demostrar que puedo cambiar?» Le sonreí. «Ricardo, esta gente aprendió de mí algo muy importante. Todos merecemos una segunda oportunidad, pero tienes que ganártela con hechos, no con palabras». Y así fue como Ricardo comenzó su proceso de cambio real. Primero le pidió disculpas a Carmen delante de todos los empleados del taller. No fueron disculpas superficiales, sino un reconocimiento honesto de sus errores y un compromiso de comportarse diferente. Carmen, con esa generosidad que siempre la había caracterizado, lo perdonó. «Joven Ricardo», le dijo, «su papá nos enseñó que las familias se construyen con amor, no con sangre. Usted siempre va a ser bienvenido aquí». Después, Ricardo empezó a venir al taller regularmente. No como dueño o heredero, sino como alguien que quería aprender sobre el negocio, sobre las personas que trabajaban ahí, sobre los valores que yo había tratado de enseñarle desde niño. Poco a poco empezó a entender por qué cada persona del taller me era leal. No era por el dinero que les había prestado, sino por el respeto, la confianza y las oportunidades que les había dado. Lo más hermoso fue ver cómo Ricardo empezó a ayudar también. Cuando el hermano menor de uno de los carpinteros necesitó dinero para estudiar una carrera técnica, Ricardo se ofreció a pagársela. Cuando la mamá de María se enfermó, Ricardo la llevó al mejor hospital de la ciudad y se hizo cargo de los gastos. No lo hacía para impresionarme a mí,
sino porque había aprendido genuinamente el valor de ayudar al prójimo. Mónica no entendía el cambio de Ricardo. Ella seguía pensando que toda esa gente se aprovechaba de nosotros. Un día vino al taller muy molesta. «Ricardo», le gritó a su marido delante de todos, «¿tú también te volviste loco? ¿También vas a regalar nuestro dinero a cualquiera?» Carmen, que estaba presente, se acercó a Mónica con tranquilidad. «Señora Mónica», le dijo, «¿puedo hablar con usted un momento?» Se fueron a la oficina y estuvieron hablando como media hora. Cuando salieron, Mónica tenía los ojos rojos, pero una expresión diferente en la cara. Carmen le había explicado todo, cómo yo había invertido inteligentemente, cómo había creado una red de negocios prósperos, cómo había multiplicado mi patrimonio ayudando a otros. Pero sobre todo, le había explicado algo que Mónica nunca había entendido, que la verdadera seguridad no viene del dinero guardado en el banco, sino de las relaciones sólidas que construyes con gente buena. A partir de ese día, Mónica también cambió. No de inmediato, pero gradualmente. Empezó a venir a las reuniones familiares que organizábamos en el taller. Conoció a las esposas de mis empleados, a sus hijos. Se dio cuenta de que eran gente trabajadora, honesta, agradecida. Gente que había prosperado gracias a las oportunidades que yo les había dado, pero que ahora me devolvían esas oportunidades multiplicadas. Hoy, 3 años después de aquel día terrible cuando Ricardo me llamó tonto, puedo decir que soy el hombre más rico y más feliz del mundo. No solo por el dinero que tengo, que es más del que jamás imaginé, sino por la familia enorme que he construido. Tengo a Carmen como socia y como hija del corazón. Tengo a Ricardo, que aprendió finalmente los valores que Elena y yo queríamos enseñarle. Tengo a una docena de personas que me consideran su mentor, su padre adoptivo, su amigo más querido. La empresa constructora en la que participo maneja ahora proyectos millonarios. Tengo propiedades en toda la ciudad que se han revalorizado enormemente. Tengo inversiones en varios negocios prósperos. Pero lo más valioso que tengo son las relaciones humanas que he construido a base de confianza, respeto y generosidad genuina. Cuando camino por la ciudad, la gente me saluda con cariño. Los hijos de mis empleados me abrazan como a un abuelo. Las esposas me invitan a sus casas como si fuera familia. El mes pasado, cuando cumplí 71 años, organizaron una fiesta que duró todo el fin de semana. Lo que yo no sabía era que Carmen había estado contactando durante semanas a todas las personas que yo había ayudado a lo largo de los años, no solo los del taller, sino gente de toda la ciudad que había sido tocada directa o indirectamente por mi apoyo. Cuando llegué al taller esa tarde, pensando que sería una reunión pequeña como siempre, me encontré con más de 100 personas esperándome. Estaba el hijo de Carmen, ya ingeniero, con su primer proyecto importante bajo el brazo. Estaba Joaquín con sus 5 empleados, todos vestidos de gala. Estaba María con su familia completa, incluida su madre que había podido operarse del corazón gracias a mi ayuda. Estaban los hijos de Raúl, ya profesionales, con sus propias familias. Pero también estaban personas que yo había ayudado de maneras que casi había olvidado. El señor Gómez, a quien le presté para su camioneta de reparto hace 15 años, ahora dueño de una flota de vehículos. La señora Patricia, a quien ayudé cuando su esposo se enfermó, ahora con su pequeña empresa de catering próspera.
Uno por uno fueron levantándose para hablar. Don Ricardo nos enseñó que invertir en personas no es gastar dinero, es sembrar futuro, decía uno. Don Ricardo nos demostró que la confianza puede cambiar una vida, decía otro. Y por primera vez en mi vida, más de 100 personas me aplaudieron de pie, no por lo que tenía, sino por lo que había dado. En ese momento, con el sol de la tarde, entrando por los ventanales del taller y el olor familiar a madera envolviendo todo, entendí que había construido algo más grande que un negocio. Había construido una comunidad. Vinieron empresarios prósperos que habían empezado con un préstamo mío, profesionales exitosos cuyos estudios había financiado, familias que habían comprado sus casas gracias a mi apoyo inicial. Todos ellos habían prosperado, habían crecido, habían multiplicado las oportunidades que yo les había dado. Carmen organizó todo con la ayuda de Ricardo y Mónica. Ver a mi hijo trabajando codo a codo con la mujer que una vez había humillado, ver a mi nuera colaborando con la gente que antes despreciaba, me llenó el corazón de una alegría que Elena habría compartido conmigo. Don Ricardo, me dijo Carmen en su discurso, usted nos enseñó que la verdadera riqueza se comparte, que ayudar a otros no te empobrece, te enriquece, que la familia no se hace solo con sangre, sino con amor y respeto mutuos. Ricardo también habló esa noche. Pidió disculpas públicas por haber dudado de mí, por haber llamado extraña a gente que ahora considera su familia extendida. Mi padre, dijo con lágrimas en los ojos, me enseñó la lección más importante de mi vida, que el dinero bien invertido es el que se invierte en personas buenas, que ayudar al prójimo no es ser tonto, sino ser sabio, que la verdadera herencia que un padre puede dejar a su hijo no son propiedades o cuentas bancarias, sino valores y relaciones humanas sólidas. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado en esta historia. Y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar lo que me pasó, y para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video, porque todos los días hay una historia nueva, y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tienes guardado en el banco, es cuánta gente buena tienes a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles. Elena me enseñó que el dinero es una herramienta para hacer el bien, no un tesoro para guardar. Que ayudar al prójimo no te empobrece, te enriquece de maneras que el dinero no puede medir. Que la familia se construye con amor, respeto y generosidad, no solo con lazos de sangre. ¿Y usted qué habría hecho en mi lugar? ¿Habría seguido ayudando a la gente a pesar de las críticas de su familia? ¿Habría tenido la paciencia para enseñarle a su hijo el valor de la generosidad? Cuénteme si esta historia le hizo reflexionar sobre las personas que lo rodean, sobre el valor de ayudar al prójimo, sobre lo que realmente significa ser rico en la vida. Porque al final todos vamos a morir, pero no todos vamos a dejar un legado de amor y gratitud en el corazón de la gente que nos conoció.